clase del día de hoy. Quiero concluir un poco respecto del modelo Mundell y Fleming. A través de las distintas políticas, nosotros podemos extraer un mensaje respecto de cómo distintas características de la economía pueden interactuar con, con la posibilidad que tiene la política monetaria de ser efectiva o no, ¿verdad? Entonces, quiero concluir respecto de este tema que nos queda pendiente. Y después vamos a iniciar con la curva de Phillips. Este tema es muy importante, muchachos, porque la curva de Phillips es una ecuación prácticamente ineludible en cualquier modelo macroeconómico que tenga cierta estructura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a empezar el día de hoy con el análisis de esta relación macroeconómica. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que derivado un poco ya de las exposiciones que ustedes realizaron, nosotros podemos extraer conclusiones que son relevantes que prácticamente ustedes no mencionaron, pero lo podemos condensar de forma muy sencilla en un pequeño diagrama, en una gráfica, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla para que revisemos cuál es el mensaje que nos dejan estas políticas en cuanto a cómo no podemos disponer, digamos, en el sentido en el cual no podemos disponer de todas las características deseables en nuestro país, en nuestra economía, para poder hacer la política monetaria eficiente, ¿verdad? Sí, tenemos que sacrificar más de alguna característica, ¿sí? Fíjense que este diagrama que resume un poco la efectividad de la política monetaria de acuerdo a características propias de un país se le llama Trinidad imposible, incluso se le llama Triada imposible, ¿sí? En su versión, digamos, informal, que es lo que ustedes pueden observar en su pantalla, ¿sí? Esa sería la simplificación de lo que es la Trinidad imposible. Fíjense que tenemos tres mascotas pero nada más tenemos dos collarines, ¿sí? Es prácticamente, es imposible, digamos, prácticamente imposible tener un control sobre las tres mascotas únicamente disponiendo de dos collarines, ¿sí? Eso es lo que está detrás de la Trinidad imposible, ¿verdad? Hagan de cuenta que cada una de las mascotas que tenemos ahí representa alguna característica particular de la economía. Por ejemplo, el primero puede ser libre movilidad de capitales, el segundo puede ser un tipo de cambio que sea totalmente flotante, flexible, y la última mascota, la que tenemos ahí en rojo, lo que puede representar es una política monetaria totalmente independiente, en la cual banca central tenga control sobre los agregados monetarios. ¿Sí? Lamentablemente no podemos tener las tres características al mismo tiempo, dado que tenemos nada más dos collarines, ¿verdad? Es un poquito el ejemplo de lo que está detrás de la Trinidad imposible. Ahora sí, revisemos el concepto de la Trinidad o de la Tríada imposible. Fíjense que este triángulo que ustedes observan acá, en cada uno de los vértices, describe características propias de una economía. Por ejemplo, en el vértice superior, pues tenemos movilidad perfecta de capitales. Ya sabemos a qué nos referimos con eso. Ustedes ya hicieron la exposición, no nos compartieron en las exposiciones qué significa la movilidad perfecta de capitales. En el vértice de la izquierda, en este triángulo, tenemos la política monetaria independiente. ¿A qué se refiere la independencia de la política monetaria, con la autonomía de la política monetaria? Pues hace referencia al hecho de que el Banco Central tiene que tener control sobre sus agregados monetarios, que termina siendo el instrumento de la misma política, ¿verdad? Así que lo quieren ver en un esquema de metas explícitas de inflación, puede ser su tasa de interés líder, la tasa de interés de referencia, ¿sí? En el otro vértice, en el vértice extremo, tenemos el tipo de cambio fijo. En este caso, pues ya sabemos que existe un compromiso de la autoridad monetaria para poder mantener una relación de la moneda nacional a la moneda extranjera en un valor predeterminado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo opera este triángulo, esta trinidad imposible? Nosotros seleccionamos un segmento de este triángulo, un lado, y vamos a renunciar al vértice opuesto. Por ejemplo, veamos la opción uno. ¿Sí? Seleccionamos este lado y tenemos una economía con movilidad perfecta de capitales, con una política monetaria independiente, pero eso implica que la economía no puede tener un tipo de cambio predeterminado. ¿Cuál es la razón de esto? Pues ya lo discutimos, ¿verdad? Nosotros sabemos que las intervenciones en el mercado cambiario generan colateralmente efectos en el mercado monetario, ¿sí? Lo cual va a incidir en la dinámica del ciclo económico. Obviamente, el Producto Interno Bruto sea un objetivo de actividad económica, o bien en la inflación, en los movimientos inflacionarios, ¿de acuerdo? Entonces, como existe una contradicción entre el papel que cumple en el mercado monetario y el papel que está cumpliendo en el mercado cambiario, pues no puedo tener esa característica, tengo que tener un tipo de cambio totalmente flexible. ¿Cuál podría ser un ejemplo de la opción uno?
podría ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política monetaria independiente, ¿sí? ¿Tiene movilidad perfecta de capitales? Sí. Y claramente no tiene un tipo de cambio fijo, ¿sí? Este podría ser el caso, por ejemplo, también de Guatemala. Política monetaria independiente, libre flujo de capitales, y el tipo de cambio, pues, no tiene un compromiso como tal en Guatemala con los agentes económicos para un valor predefinido de este indicador macroeconómico, ¿sí? Opción número 2. La economía tiene libre flujo de capitales, tipo de cambio fijo, pero renuncia a tener control ya sea sobre la tasa de interés o bien sobre los agregados monetarios dependiendo de cuál sea el instrumento de política, ¿sí? Nosotros vimos, por ejemplo, el caso de Dinamarca, ¿verdad? Lo podemos agrupar en países que efectivamente tienen un tipo de cambio fijo. Por ejemplo, ahí puede estar Hong Kong también, puede estar Belice. Belice tiene un tipo de cambio que es fijo o está vinculado con el dólar estadounidense. Igual Hong Kong tiene un tipo de cambio fijo con el dólar estadounidense, o como les digo, el caso de Dinamarca, que está vinculado al euro, ¿verdad? ¿Sí? Y podríamos tener un segundo grupo de economías, que sería un caso extremo, que son economías que adoptan otra moneda, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Ecuador y tenemos a El Salvador, que adoptan totalmente otra moneda, que es el dólar. Entonces, tienen movilidad perfecta de capitales. Tienen, digamos, acá sería otra moneda, que sería el equivalente a un tipo de cambio fijo, pero no tienen política monetaria, ¿sí? El Salvador no tiene política monetaria, Ecuador no tiene política monetaria. Entonces seleccionamos un lado, un segmento, y renunciamos al vértice opuesto, ¿sí? Por último, la opción número 3, ¿sí? Un país que tiene una política monetaria independiente, un tipo de cambio fijo, pero tiene que establecer algún tipo de control sobre los capitales, ¿sí? Es decir, que para poder tener al mismo tiempo un compromiso de tipo de cambio con los agentes económicos y control sobre los agregados monetarios, tiene que establecer controles sobre los flujos de capital. Y para este último caso sí les quiero mostrar un ejemplo. Fíjense que aquí tenemos el caso de China. China en su momento tuvo un tipo de cambio predeterminado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era parte de la estrategia de poder hacer mucho más competitivas sus exportaciones? ¿Sí? Lo voy a hacer un poco más grande. En la parte superior nosotros tenemos el tipo de cambio junto con la cuenta financiera de la balanza de pagos. En rojo tenemos el tipo de cambio y podemos observar que desde el año 2000, ¿sí? Un poquito antes, 1999, hasta 2005, tuvieron un tipo de cambio totalmente predeterminado, ¿sí? Totalmente administrado. Pero ustedes pueden observar en ese mismo periodo cómo existe menos volatilidad en la cuenta financiera de la balanza de pagos. Miren, aquí tenemos la cuenta financiera de la balanza de pagos para China. Y ustedes pueden observar efectivamente que la volatilidad de esa cuenta bajo el régimen de tipo de cambio fijo es muy pequeña. En consecuencia, pues establecieron controles de capital, ¿sí? Eso les permitió tener un tipo de cambio, por una parte, que es administrado, fijo, es decir, mantener un tipo de cambio competitivo y que posteriormente, pues después lo apreciaron, pero al mismo tiempo una política monetaria independiente. Y ese es el punto que realmente quiero resaltar en la opción número 3. La opción número 3 nos dice, mire, ¿puede tener una política monetaria independiente con un tipo de cambio fijo? Sí, es lo que estamos observando acá, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos un tipo de cambio fijo, pero ¿qué es lo que tenemos que sacrificar? La movilidad perfecta de capitales. Tenemos que imponer algún tipo de control sobre los flujos de capital. Cuando se liberalizó el tipo de cambio, vean acá, vean la dinámica de los flujos de capital, como son positivos, ¿qué significa? Que hubo incremento grande en los flujos de capital y tiene sentido que eso haya apreciado el yuan chino, ¿sí? Flujos de capital en dólares hace que aprecie la moneda y es lo que nosotros observamos de forma estacionaria prácticamente desde que se rompió el sistema cambiario predeterminado. Miren, una apreciación fuerte sobre la moneda nacional, ¿sí? ¿Qué le permitió este tipo de controles que realizó China sobre su política monetaria? Revisemos acá abajo. Acá abajo tenemos la tasa de interés de más corto plazo que tiene China, que es la de menos de 24 horas, sería como la tasa de interés overnight, ¿sí? La tasa de interés de política monetaria.
Y abajo tenemos el Federal Fund Effective Rate, que sería la tasa de interés de los fondos federales. ¿Qué quiero resaltar acá? A diferencia de lo que nosotros vimos con Dinamarca, ¿se acuerdan? Cuando analizamos la UIP y cuando vimos precisamente el caso de, de los tipos de cambio fijo, pues si se dan cuenta no se mueven de forma sincronizada, ¿sí? Aquí tenemos la tasa de interés de China, que es la que está en azul, y la Reserva Federal, que está en rojo. Vean este episodio. Acá la política monetaria se volvió contractiva. Mejor dicho, acá se volvió efectivamente contractiva y aquí es expansiva. Entonces, no necesariamente las tasas de interés se tienen que mover de forma sincronizada. Eso se puede lograr a través de ejercer controles de capital. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí, en ese caso, el instrumento que es la tasa de interés opera de forma independiente, porque sabemos que eso no va a ejercer presiones sobre los tipos de cambio. ¿Por qué no ejerce presiones? Por los controles en la cuenta capital. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo que resume un poco cómo una economía no puede tener esas tres características que acabamos de mencionar. ¿Sí? Un tipo de cambio fijo, una política monetaria independiente y movilidad perfecta de capitales. En este caso, estamos sacrificando la movilidad de capitales para poder tener una política monetaria independiente, asociado con un tipo de cambio que es altamente competitivo para ellos. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo, jóvenes, nosotros terminamos el análisis del modelo Mundell y Fleming, ¿verdad? De todas las políticas que se derivan. Si bien los escenarios de movilidad imperfecta, como les mencionaba, lo que hacen es matizar un poco el sector externo o el canal externo sobre el cual opera la política, pues prácticamente los escenarios de movilidad perfecta son las que nos dan la señal clara de cómo cualitativamente una política puede incidir sobre el ciclo económico. ¿Sí? Entonces, los resultados prácticamente están resumidos en los casos de movilidad perfecta. Los de movilidad imperfecta lo que hacen es matizar únicamente. ¿Sí? Entonces, a ustedes les quedaría como ejercicio, como lo indiqué en su momento, pues hacer un ordenamiento de las políticas en función a aquellas que pueden incidir de forma mayor sobre el ciclo económico y aquellas que tienen incidencia nula, ¿sí? Sobre las fluctuaciones económicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jóvenes, con esto nosotros terminaríamos esta parte y vamos a iniciar, como les indicaba al inicio de la clase, con un nuevo tema, la curva de Phillips, ¿sí? Fíjense que la curva de Phillips, ya voy a pasar a las diapositivas. La curva de Phillips describe una relación macroeconómica que es relevante para los hacedores de política. Lo voy a colocar acá. Curva de Phillips. ¿Sí? La curva de Phillips lo que hace es que describe la relación macroeconómica entre dos variables agregadas, ¿verdad? Entre inflación y desempleo. ¿Sí? La inflación la vamos a representar con esta notación, jóvenes, con pi, y el desempleo lo vamos a representar con una U. Entonces, el desempleo que puede alcanzar una economía es función de la inflación que se puede permitir un país determinado. ¿Sí? Entonces, el desempleo es función de la inflación. ¿Cómo interactúan estas dos variables económicas agregadas en el contexto de la curva de Phillips? Es lo que vamos a analizar parcialmente en la clase del día de hoy. Obviamente no lo vamos a completar todo, pero sí vamos a estudiar qué está detrás de esta relación. Ya vamos a ver inversa, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que para poder estudiar esta relación macroeconómica, nosotros vamos a hacer una pequeña revisión histórica para ver cómo ha cambiado el concepto de la curva de Phillips, iniciando por el hecho de por qué le llamamos Phillips, ¿verdad? Porque esta curva tiene el nombre de Phillips. Y la realidad es que un economista neozelandés en el año de 1958, ya lo voy a presentar en las diapositivas, ¿sí? 1958, William Phillips
realizó un estudio de corte estadístico, de naturaleza estadística, ¿sí? Para el Reino Unido, en un periodo aproximadamente de 100 años entre dos variables. Fíjense que las variables que él utilizó son estas, W punto, que es la tasa de variación de los salarios nominales, y esta U, que efectivamente pues, representa el desempleo, ya lo habíamos definido. O sea, el estudio original que está detrás de la curva de Phillips relacionaba la tasa de variación de los salarios nominales, que lo vamos a representar con esta W mayúscula punto, y la U que representa desempleo. Un estudio que se realizó para el Reino Unido en un periodo aproximadamente de 100 años. ¿Sí? ¿Qué encontró este economista? Un poco lo que les voy a mostrar en las diapositivas. ¿Sí? Compartir. Sí, como les indicaba, es un estudio de corte empírico, ¿sí? Sobre la tasa de variación de los salarios nominales y el desempleo, digamos. Fisher ya había hecho un estudio en el año de 1926, ¿sí? El paper, si no estoy equivocado, se llamaba An Empirical, An Empirical Relation Between Unemployment and Price Changes, ¿sí? Lo publicó en el International Labor Review, ¿sí? Pero no fue tan conocido como el estudio de Phillips, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos qué encuentra. Fíjense que el estudio se realizó de 1861 a 1957. ¿Sí? A partir de una nube de puntos y un análisis econométrico, pues se encuentra una especificación como esta. Miren, es una especificación no lineal, ¿sí? En la cual existe una relación inversa entre ambas. En el eje vertical, nosotros tenemos la tasa de variación de los salarios nominales y en el eje horizontal tenemos el desempleo. ¿Qué es importante recalcar acá? Primero, pues la característica obvia. Lo que es obvio es que existe una relación inversa. Entonces, ¿por qué hay una relación inversa? Un poco lo vamos a discutir ahora. Segundo, si nosotros concebimos a los precios, en este caso al salario, como la variable de ajuste en un mercado, es decir, lo que nos permite llegar al equilibrio en un mercado, pues podemos observar que en la condición de equilibrio, es decir, que cuando W punto toma un valor o llega al valor cero, pues fíjense que tenemos un desempleo que es distinto de cero, ¿sí? W punto igual a cero, lo que nos indica es que en T más uno, en T más dos, pues el salario nominal sigue siendo igual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces significa que prácticamente esa economía ya ha alcanzado el equilibrio. Estando en equilibrio, el desempleo es distinto de cero. Y ese es un resultado importante porque lo que nos está diciendo es que en condiciones de estabilidad, este mercado tiene una especie de desempleo de corte estructural, ¿sí? Es este valor 5.5 que ustedes ven acá, ¿sí? En ausencia de presiones de precios, ¿sí? En este caso el salario, pues el nivel de equilibrio de desempleo es distinto de cero, ¿de acuerdo? Entonces, dos aspectos que nosotros debemos de explicar. Uno, por qué existe una relación inversa entre la tasa de variación de salarios nominales y desempleo. Desde el enfoque del estudio original, ya vamos a ver cómo ha cambiado ese concepto a lo largo del tiempo. Y segundo, por qué en equilibrio la tasa de desempleo es distinto de cero. ¿Sí? Son dos aspectos que nosotros vamos a explicar. Bueno, entonces fíjense que si bien el estudio de Phillips es de corte empírico, pues él sugiere una hipótesis de por qué puede haber una relación inversa, ¿verdad? Sí, y lo pueden ver acá en la parte que está subrayada. Dice, cuando la demanda de un bien o servicio es relativamente alta la oferta, pues nosotros esperamos que los precios suban, ¿verdad? Sí. Entonces, la tasa de incremento de precios tiende a ser mayor en la medida que sea mayor este exceso de demanda, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos de este lado, miren. Nosotros aquí podemos colocar en el eje vertical el precio, que serían los salarios, ¿sí? Y en el eje horizontal la cantidad
que se ofrece y se demanda en ese mercado, ¿sí? Tenemos la función de demanda de trabajo, ¿sí? Que responde a las productividades marginales, se acuerdan que se lo vimos en micro 2, y tenemos una función de oferta que corresponde a un proceso de optimización que también lo vimos en micro 2, ¿verdad? ¿Sí? En la cual está asociado el costo de oportunidad del ocio. Esto para ustedes ya es conocido. Lo que realmente quiero señalar acá es por qué existe una relación inversa entre tasa de variación de salarios nominales y desempleo, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? En la medida que sea mayor el exceso de demanda, fíjense que en este punto, este segmento A, tenemos un exceso de demanda, ¿verdad? La demanda supera la oferta, ¿sí? Entonces, ante un exceso de demanda que implica un menor desempleo, pues esperamos que los precios suban. En este caso, el precio es el salario nominal. Ese incremento en el salario va a ser mayor cuando el exceso de demanda, vean este segmento B, es mayor, ¿sí? Entonces, si nosotros concebimos a los salarios nominales como la variable de ajuste en el mercado laboral, pues ante un exceso de demanda que implica un menor desempleo, es decir, si hubiese desempleo, si la demanda es mayor a la oferta, yo espero que ese desempleo existente empiece a caer, ¿sí? Entonces, si hay un exceso de demanda, esperamos que los salarios suban. Van a subir más en la medida que ese desequilibrio sea más acentuado, que es lo que nosotros estamos observando en el segmento B, ¿sí? Y eso es lo que se refleja en este eje, ¿sí? En esta gráfica, mejor dicho. En el eje vertical ahora no tenemos los salarios, ahora tenemos la tasa de variación de los salarios. Miren, es W punto. Es lo que yo acabo de escribir en la pizarra. Mientras que en el eje horizontal nosotros tenemos el exceso de demanda. ¿Cómo se mide el exceso de demanda? Pues sería la demanda de las firmas menos la oferta que realizan los consumidores, los agentes, los hogares, partido de la oferta, ¿sí? Labor supply, ¿sí? Entonces eso nos da un exceso de demanda, ¿sí? Aquí tengo un exceso de demanda de la magnitud 0A, del segmento 0A. Entonces, ya vimos en esta gráfica que lo que esperamos es que los salarios empiecen a subir, ¿verdad? Tiene sentido. W punto positivo, ¿verdad? Si el hecho que sea positivo significa que los salarios están subiendo. Pero ese incremento va a ser mayor, vean acá W2, cuando el exceso de demanda también lo sea, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que está detrás de la relación inversa es que cuando hay un incremento en los salarios nominales, es el resultado de un exceso de demanda. El exceso de demanda hace que el nivel de desempleo existente en ese momento T empiece a caer. Es decir, una caída en el desempleo está asociado a una tasa de variación de salarios nominales positiva, ¿sí? Menor desempleo, mayor tasa de variación de salarios nominales, ¿sí? Entonces ya encontramos un poco la naturaleza de la relación inversa en la concepción original de la curva de Phillips. Fíjense que la curva de Phillips, en su versión original, que es la que estamos viendo acá, es un análisis más bien sectorial que un análisis de política macroeconómica, porque estamos analizando tasas de variación de un precio en el sector laboral. Entonces, fíjense que es un análisis más de industria que un análisis de corte macroeconómico. ¿En qué momento pasa a ser un instrumento de política macro? Ya lo vamos a ver en un par de minutos. Entonces, como les indicaba, tenemos que dar dos respuestas a dos características que señalé. Uno, primero, porque la relación entre tasa de variación de salarios nominales y desempleo es inversa. Lo acabo de explicar, ¿verdad? Lo que está detrás es un mecanismo de mercado. Si tengo un exceso de demanda que trae consigo una reducción en el desempleo, pues lo que yo espero es que los salarios nominales suban, ¿sí? Menor desempleo, fruto de un exceso de demanda en el mercado laboral, hace que los salarios nominales aumenten. Ahí está la relación inversa. Pero la segunda característica que es importante explicar es por qué. En el punto en el cual W punto es igual a cero, es decir, cuando los salarios ya han hecho su trabajo de ajuste en el mercado laboral, encontramos un desempleo distinto de cero, ¿sí? Y fíjense que a partir de ese resultado del desempleo distinto de cero en el equilibrio, pues se construye un nuevo concepto, muchachos, ¿sí? Este concepto es muy importante en macroeconomía. Se le llama tasa natural de desempleo. Y fíjense que es un desempleo que está vinculado al equilibrio en el mercado laboral, ¿sí?
Entonces, ¿qué es la tasa natural de desempleo? Lo vamos a ver en la pizarra. Es importante señalar, jóvenes, que el concepto de tasa natural de desempleo, pues no se acuñó directamente como resultado de la publicación de Phillips, ¿verdad? Del año de 1958. O sea, no la propuso él y no surge precisamente de esto, sino que surge de la réplica que hacen de este estudio que originalmente se hizo para Inglaterra para Estados Unidos. Es decir, cuando se lleva su versión de Estados Unidos, eso lo hizo Samuelson y Solow, Robert Solow, en el año de 1960, 2 años después, ¿sí? Encontraron esa misma relación inversa y encontraron nuevamente un punto de intersección en el desempleo distinto de cero. Y a partir de ahí se le llamó tasa natural de desempleo, que fue un concepto que acuñó Milton Friedman junto con Edmund Phelps, ¿sí? Entonces ahora sí ya paso a la pizarra, solo quería hacer esa aclaración. El concepto de tasa natural de desempleo no es que salga directamente del estudio de Phillips, sino que al momento de replicarlo para Estados Unidos, por medio del trabajo de Samuelson y de Solow, 2 años después, en 1960, encontraron nuevamente evidencia de una relación inversa, pues ya se acuñó el término de tasa natural de desempleo, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a entender nosotros como tasa natural de desempleo? Lo voy a colocar acá en la pizarra. Tasa natural de desempleo. ¿Cómo podemos definir la tasa natural de desempleo? Vamos a decir que esta aquí, la tasa de desempleo, es la tasa de desempleo que ocurre en ausencia de fluctuaciones económicas. Es decir, cuando no hay excesos de demanda ni excesos de oferta, ¿verdad? Es consistente prácticamente con lo que acabamos de ver, ya lo voy a explicar, ¿sí? Entonces, vamos a definir la tasa natural de desempleo como aquella tasa que ocurre en ausencia de fluctuaciones económicas, ¿sí? Y esto tiene que ver, jóvenes, con el hecho de que hay tres tipos de desempleo. Esto ustedes lo van a ver ya más a detalle en su curso de política económica o ciclos económicos. Alguno de esos dos cursos analiza eso, ¿verdad? Pero hay tres tipos de desempleo, ¿verdad? Tipos de desempleo. Tipos de desempleo. Está el desempleo que es cíclico, está un desempleo que es friccional y un desempleo que se le llama estructural. Solo voy a señalar en términos muy breves cada uno de esos tipos de desempleo para que podamos comprender por qué decimos que la tasa natural de desempleo es consistente con la ausencia de fluctuaciones económicas, ¿verdad? Es una tasa natural de desempleo en equilibrio, si quieren verlo así, ¿sí? Es decir, estando en equilibrio, no hay desempleo cero, ¿sí? O sea, quien les vende el argumento de, miren, yo les prometo desempleo cero, ustedes como economistas ya saben que eso es totalmente falso, no puede existir eso. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, jóvenes, tipos de desempleo. Fíjense que el desempleo cíclico, pues es aquel que ocurre como resultado de las fluctuaciones de la actividad económica, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo no voy a entrar en detalle, no lo voy a escribir porque me interesa más resaltar el punto de la tasa natural de desempleo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la economía se puede encontrar en una fase expansiva o bien en una fase recesiva. Pues en función de la fase del ciclo en la cual se encuentra la economía, pues el desempleo puede ir, digamos, altamente correlacionado con el ciclo de la actividad económica, ¿verdad? ¿Sí? Si este es el PIB y la economía se encuentra en una fase expansiva, pues nosotros esperamos que el desempleo disminuya, ¿verdad?
¿sí? Veamos que la correlación es inversa entre ambas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tengo la actividad económica, que es Y, y aquí tengo el desempleo. Mayor actividad económica, menor desempleo. ¿Sí? Tengo el desempleo. Es el desempleo cíclico, ¿verdad? ¿Qué está detrás del desempleo cíclico? Un poco lo que vamos a ver también el día de hoy más adelante. ¿Sí? Pero es que tampoco me voy a referir mucho a detalle en esto. Ahora sí, el desempleo friccional. ¿Sí? Fíjense que el desempleo friccional es, digamos que es el desempleo que ocurre bajo condiciones normales del mercado laboral. ¿Sí? Podríamos decir que es una especie de desempleo asociado a las características idiosincráticas del mercado laboral. ¿Sí? ¿Cómo así? Desempleo friccional. Tiene que ver con las características, cuando digo idiosincráticas me refiero a las características propias. Características propias del mercado laboral. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una característica de desempleo friccional? ¿Sí? Que está asociado obviamente a las características idiosincráticas de este mercado, porque es un mercado muy particular. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes desean cambiar de puesto de trabajo. ¿Sí? Digamos, desde el día que ustedes dejan su trabajo el día de hoy hasta el punto en el cual ustedes ya están laborando en su nuevo trabajo, puede pasar un periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? En el cual ustedes están en búsqueda de trabajo, ya sea porque ustedes tienen mayores habilidades, mayores destrezas y están en búsqueda de nueva oportunidad de trabajo, ¿sí? Ese tiempo que ustedes pasan en búsqueda de trabajo, pues forman parte de la tasa natural de desempleo, ¿sí? Es parte de las características propias de este mercado, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se graduaron de bachillerato y querían buscar su primer trabajo. No lo hicieron al día siguiente que se graduaron. Probablemente pasa algún tiempo desde que ustedes se gradúan de su bachillerato para poder acceder a un puesto de trabajo. Ese tiempo en el cual ustedes están buscando trabajo implica estar en un desempleo que es natural, es la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Despiden a una persona a un trabajo, bueno, en lo que encuentra otro trabajo, pues va a pasar cierto tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese desempleo es friccional, porque tiene que ver con las características propias del mercado laboral. ¿Cómo así características propias? Hay asimetrías de información. Por ejemplo, los demandantes de trabajo no conocen todas las ofertas que existen de trabajo para el puesto que esta persona está buscando. Probablemente sí un puesto de trabajo que se adapte a sus habilidades, pero como no todos los oferentes y demandantes conocen la información de los puestos de trabajo, eso hace que exista una tasa natural de desempleo. Tiene que ver con las asimetrías de información, que en otros mercados probablemente no existe. Por eso me refiero a características que son de orden idiosincrático, propios de ese mercado. Son fricciones normales que existen en este mercado laboral. ¿Sí? Y un segundo, y un último caso de desempleo es el desempleo estructural. ¿Sí? Y el desempleo estructural es el que está vinculado a cambios en la demanda, cambios en la demanda, en la demanda de trabajo, derivados de, por ejemplo, a avances tecnológicos, de cambios en las preferencias, o bien en los gustos de los consumidores. Cambian el modo de producción también.
que puede estar vinculado a avances tecnológicos, ¿verdad? Entonces también existe un desempleo que es de orden estructural, que obviamente es el opuesto al cíclico, y que se refiere, digamos, a incrementos en la demanda de cierto tipo de trabajos. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para cada uno. En el caso de avances tecnológicos, ¿sí? Antes, por ejemplo, se producían máquinas de escribir. No sé si ustedes las recuerdan, si las utilizaron en algún momento. En la parte de finanzas todavía ven personas que llenan formularios con máquina de escribir. La producción de máquinas de escribir pues tuvo una caída considerable desde que aparecieron las máquinas de escribir eléctricas como transición a las computadoras. Al punto que hoy es que la producción de máquinas de escribir tuvo una caída en su demanda y en consecuencia la demanda de trabajadores para la producción de este tipo de bien, pues también cayó. Eso significa que esos trabajadores, no todos, ¿verdad? Pero en términos macroeconómicos, muchos de ellos quedan relegados del mercado laboral y pasan a formar parte de esta tasa natural de desempleo. Sí, ya voy a definir qué componentes de esos desempleos forman parte de la tasa natural, pero efectivamente el desempleo estructural es parte de la tasa natural de desempleo, que forma parte de esta tasa natural. Ese es un ejemplo de cómo los avances tecnológicos pues influyen sobre la demanda de cierto tipo de trabajos. Obviamente hay otro tipo de trabajos que se va a demandar como consecuencia de la introducción de las computadoras. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo del B? Cambian las preferencias o gustos de los consumidores. Por ejemplo, se me ocurre ahora las cámaras fotográficas, jóvenes, ¿sí? Antes eran demandadas, había mucho más demanda, digamos, no tanto de las cámaras profesionales, ¿verdad? Sino de las cámaras, digámoslo así, amateur, ¿verdad? Había un segmento de cámaras fotográficas. Pero a partir de la introducción de los teléfonos celulares, ¿sí? Pues prácticamente la producción de cámaras fotográficas tuvo una caída, ¿sí? Entonces, como los agentes económicos pues prefirieron mejor tomar, los consumidores, tomar fotografías con su celular, pues la demanda de cámaras fotográficas empezó a caer. La demanda de trabajo para la producción de esas cámaras pues también tuvo un impacto negativo, ¿sí? Y eso hizo que esos trabajadores, uno, se acoplan a otros mercados, a otros sectores del mercado laboral, pero no todos logran hacerlo, ¿sí? Entonces, los trabajadores que no se incorporan a las nuevas demandas de trabajo, debido en este caso a los cambios en las preferencias de los agentes, de los consumidores, hace que formen parte de esta tasa natural de desempleo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los tipos de desempleo que nosotros estamos observando acá, el cíclico, friccional y estructural, la tasa natural de desempleo, como lo estamos viendo acá, es aquel que ocurre en la ausencia de fluctuaciones económicas, es decir, la tasa natural de desempleo no incluye el desempleo cíclico, ¿sí? La tasa natural de desempleo es la suma del desempleo friccional más el desempleo estructural. Es un desempleo no cíclico, ¿de acuerdo? Entonces, esta tasa natural de desempleo, pues también la podríamos definir como la suma del desempleo friccional y el desempleo estructural. Es un desempleo no cíclico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la tasa natural de desempleo, bueno, si quieren lo voy a colocar acá, es la suma del desempleo friccional. Les había comentado un poquito eso, las características idiosincráticas de este mercado y el desempleo estructural, perdón. Friccional y estructural. Es un desempleo no cíclico, jóvenes, ¿verdad? Es un desempleo en equilibrio. Tasa natural de desempleo es un desempleo en equilibrio. Entonces, fíjense que como estos factores que son de orden friccional y estos otros que son de orden institucional, estructural, cambian a lo largo del tiempo, pues la tasa natural de desempleo también es distinta a lo largo del tiempo, ¿sí? Para los economistas, entonces, es relevante estimar la tasa natural de desempleo. Pues, ¿cuál es la tasa natural de desempleo en Guatemala? Pues hay medidas estadísticas, métodos econométricos para poder estimarla. Pero conceptualmente, ¿qué es la tasa natural de desempleo?
es un desempleo que es no cíclico, ¿verdad? Que no responde a la dinámica del ciclo económico, sino es más bien asociado a las características propias del mercado laboral o bien vinculado a cambios en la demanda de trabajo, fruto de avances técnicos o bien en preferencias de los consumidores, ¿verdad? Sí. Este resultado es importante porque va a tener incidencia en nuestra curva de Phillips. ¿Sí? Muy bien, entonces fíjense que hasta el momento lo que hemos hecho es que a partir del estudio original, nosotros ya explicamos un poco de la relación inversa, que está asociada a un mecanismo de mercado, y por otra parte, a la existencia de un desempleo distinto de ser cuando el mercado laboral esté en equilibrio. Ahora, ¿cómo se vincula esto, lo que hemos visto de la curva de Phillips, con la relación macroeconómica entre inflación y desempleo? Porque de hecho, eso es lo que nos indica el concepto de la curva de Phillips. Nosotros iniciamos estudiándola a través de su concepción original, de la tasa de variación de salarios nominales y el desempleo. Revisemos un poquito nuevamente el contexto histórico, ¿verdad? Estamos en la década de los 60, donde las políticas de corte keynesiano pues tuvieron mucho auge. Entonces, ¿qué hicieron los economistas que propugnaban las políticas de corte keynesiano? Pues utilizaron la relación entre salarios nominales y desempleo como un instrumento de política macroeconómica. Solo que, en lugar de considerar el análisis de un macroprecio en un sector en particular, que es la tasa de variación de los salarios, ahora consideran la tasa de variación del índice de precios al consumidor. ¿Sí? ¿Qué está detrás de eso? Lo que está detrás es la curva de oferta que ustedes vieron en Macroeconomía 2 de corto plazo. ¿Sí? Entonces revisemos un poco las presentaciones para poder analizar en la pizarra la curva de oferta de corto plazo. Ya pasamos al periodo de transición. Ya tenemos una curva de Phillips que tiene un contexto mucho más macro y menos micro, que era el que les indicaba a partir del estudio original. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que ya la curva de Phillips ya se empieza a utilizar como un instrumento de política macro. En lugar de utilizar la tasa de variación de salarios nominales, ahora utilizamos la inflación, la tasa de variación del índice de precios al consumidor. ¿Qué está detrás de ello? La curva de oferta de corto plazo. ¿Sí? Para poder explicar la curva de oferta de corto plazo, pues vamos a utilizar un fundamento microeconómico, ¿verdad? Sí, vamos a asumir que todas las firmas en esta economía que nosotros vamos a construir, pues resuelven un problema de optimización de ganancias o de beneficios, ¿sí? Voy a borrar por acá. Fíjense que esa tasa natural de desempleo después se le cambió el nombre. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Se le llamó, y de hecho es como se le conoce más, se le llamó eh, tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. ¿Sí? Aquí vamos a justificar un poquito por qué le pusieron ese nombre. Y eso se lo puso Franco Modigliani, ¿verdad? En la década de los 70, si no estoy equivocado. ¿Sí? Por el momento para nosotros es tasa natural de desempleo. Entonces, ¿qué integra la tasa natural de desempleo? Pues el desempleo friccional. ¿Sí? Los agentes desean cambiar de un puesto de trabajo porque tienen más habilidades, más destrezas, o bien por aspectos de orden institucional o estructural, ¿verdad? ¿Sí? Pasamos de un modo de producción que ha sido agrícola a un modo de producción mucho más industrial. Va a haber un desempleo ahí siempre, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál es el fundamento de esta relación entre inflación y desempleo? Ahora sí voy a introducir la inflación, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros vamos a considerar a una firma maximizadora de sus ganancias, maximizadora de beneficios. ¿Sí? Es decir, tenemos una economía que está integrada por un montón de firmas
que son racionales porque están maximizando sus beneficios o sus ganancias. ¿Sí? Firma maximizadora de beneficios. Ahora es contexto. ¿Para qué estamos haciendo esto? Lo que queremos hacer es explicar qué está detrás de la relación entre inflación y desempleo, que va a ser una relación inversa, de hecho. Lo vamos a estudiar. Entonces vamos a construir un modelo con fundamentos micro para poder explicar esta relación. Uh-huh. Entonces le voy a llamar, bueno, voy a aprovechar acá, le voy a llamar B beneficios. ¿Sí? Entonces vamos a decir que los beneficios de esta firma B van a depender de los factores productivos, ¿verdad? Capital y trabajo. Ya introducir el trabajo ya nos permite tener presente que vamos a estudiar el desempleo, ¿verdad? Ya estamos introduciendo el mercado laboral acá. Y los beneficios de esta firma van a estar especificados por la siguiente ecuación. ¿Sí? Vamos a tener precios que multiplican a la producción física, que va a ser Q, y esa producción física depende del capital y el trabajo, menos los costos que va a enfrentar esta firma por concepto del trabajo y del capital. Es una caja, ¿ves? Es como si fuese una ecuación de ganancias, ¿verdad? Y tenemos precio por cantidad y tenemos ingresos menos gastos, los costos laborales y los costos del capital. Es una firma que está maximizando sus ganancias. Uh-huh. Vamos a hacer ciertos supuestos. Sí. Uno de los supuestos es que como vamos a construir la curva de oferta de corto plazo, pues vamos a asumir que estamos precisamente en ese periodo y en esa temporalidad, y en consecuencia el capital, así como la tasa de interés, pues van a ser fijas, no van a estar constantes. Pues vamos a decir sea K igual a un K barra, es decir, el stock de capital de esa firma va a ser igual a 50 máquinas y eso va a permanecer fijo en el análisis de la maximización de las ganancias. Y también vamos a asumir que R es también un valor fijo y desde los costos del capital van a estar dados por esta tasa de interés R constante, R barra. Pues fíjense que ahora vamos a tener una función de ganancias que ya no van a depender del capital porque el capital va a permanecer fijo y tampoco de los costos del capital porque la tasa de interés también va a permanecer constante. ¿Sí? Pues fíjense que el capital va a ser constante y los costos del capital también. Uh-huh. Pero lo que queremos hacer es que queremos maximizar nuestra función de beneficios, que van a depender prácticamente, pues ahora del factor trabajo, ¿verdad? Va a depender del empleo. Uh-huh. Donde la variable de elección es L. Pues quiero saber cuál es la cantidad de trabajo que debe demandar la firma, de tal manera que me asegure maximizar las ganancias de esta firma representativa en esta economía. Pues saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, no lo había dicho, ahora estamos grabando la clase igual, porque digo, es optativo. La, la asistencia el día de hoy, pero en cualquier momento, ¿verdad? No se lo había indicado antes, pero ya lo saben, ¿verdad? Sí, Scarlett, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe, mi pregunta es que en este ejemplo se puede analizar cómo se comporta la población económicamente activa o no. Podemos ver qué va a pasar en términos agregados con la demanda de trabajo. Sí, o sea, al final de cuentas, aquí lo que tenemos es efectivamente la población, bueno, de la población económicamente activa, que es la de 15 a 64 años, ¿verdad? Que creo que son los límites que establece esa definición de PEA.
pues estamos viendo aquella que efectivamente está en el mercado laboral, ¿verdad? Lo que pasa es que lo estamos viendo aquí, Scarlett, desde el lado de las firmas, ¿verdad? Lo que queremos ver es cuánto trabajo va a demandar la firma de tal manera que le asegure ser racional. Entonces, lo que vamos a ver es de qué depende la demanda de trabajo de la firma. No tanto por el lado de la oferta, ¿verdad? Digamos, la oferta tiene sus implicaciones. ¿De qué depende que yo quiero ofrecer trabajo? Es un poco lo que vimos en microeconomía 2, ¿verdad? Sí. Depende de qué tanto valora el bien ocio respecto de su costo, que sería el salario real. Ujú. Entonces, usted me indica si por ahí iba su pregunta, pero digamos que lo que estamos, no sé si tanto en la PEA, lo que vamos a ver es cómo cambia la demanda de trabajo de las firmas, ¿verdad? Sí. Por aquí la firma tiene un objetivo. La firma quiere maximizar sus ganancias, ¿verdad? Entonces, como el capital prácticamente permanece constante y tiene sentido, ¿verdad? En el corto plazo, una firma no puede ampliar su capacidad instalada por más que esté enfrentando una demanda suficientemente grande de sus bienes, ¿verdad? ¿Sí? No puede alterar esto, pero sí puede demandar más trabajo en el corto plazo, digamos, en las fluctuaciones económicas, ¿verdad? Si tiene presiones de demanda, va a producir más. Y para producir más, pues va a demandar más trabajo. En términos agregados, Scarlett, sí, nosotros vamos a ver qué pasa con el empleo, incluso con los beneficios, con el ciclo de los beneficios, cuando la firma está experimentando presiones de demanda, ¿verdad? Que es un poco lo que nos dedica la intuición, ¿verdad? ¿Sí? Si hay presiones de demanda, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que aumente la producción, pero para que aumente la producción, la firma va a demandar más trabajo, ¿verdad? Y esas presiones de demanda se reflejan en los precios. Entonces, digamos, si quisiéramos verlo de este lado, un poco lo que nosotros vamos a concluir, ¿verdad? Digamos, si tenemos presiones de demanda, eso se refleja en los precios de corto plazo, ¿verdad? Entonces va a haber un incremento en precios. ¿Qué va a hacer la firma? La firma tiene incentivos para poder producir más. Entonces, lo que va a hacer es que va a incrementar su demanda de trabajo, ¿sí? Entonces, va a aumentar su demanda de trabajo. Vamos a observar una caída en el desempleo. ¿Se acuerdan que la U representa desempleo? Y ese incremento en la demanda de trabajo, dada la función de producción que nosotros acabamos de especificar, lo que va a hacer es que va a aumentar la oferta agregada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuevamente, el mercado de bienes va a estar en equilibrio, pero en el ínterin, ¿qué podemos observar? Un menor desempleo está asociado a una mayor inflación. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Solo que la vamos a hacer formalmente, ¿verdad? Vamos a utilizar un poquito de herramientas micro para poder caer este resultado, ¿verdad? ¿Sí? Es por ahí, niña Scarlett. Bueno, puede reformular la pregunta si no iba por esa dirección, sin ninguna pena, ¿verdad? Pues si quieren no voy a borrar esto porque esto nos va a servir para explicar la relación inversa. ¿Sí, Alejandro? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Entonces, digamos Buenas que noches. si la demanda agregada aumenta, tendríamos un desequilibrio en la oferta agregada, ¿verdad? O por ahí iba el Sí, asunto. exactamente. Sí, porque nuestro mercado de bienes ahora estaría en desequilibrio, ¿verdad? Tendríamos, en este caso, tendríamos una demanda agregada mayor a la oferta agregada. ¿Sí? Independientemente del motivo que genere el shock en la demanda agregada, vamos a tener este desequilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer las firmas? Condicionado a la restricción que tienen sobre el capital, pues van a demandar más trabajo. La demanda de mayor trabajo es consistente con esto que estamos construyendo. Eso es lo que les quiero mostrar. O sea, demandar más trabajo es el comportamiento racional de una firma maximizadora de beneficios. Eso es lo que quiero hacer con toda esta mate, con la mate que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, dado el desequilibrio que usted me estaba señalando, Alejandro, que efectivamente es correcto, la firma demanda más trabajo en términos agregados, cae el desempleo, tiene sentido que cae el desempleo, y esa mayor demanda de trabajo da esta función de producción que tiene rendimientos marginales usuales, ¿verdad? Que son positivos y decrecientes, pues va a hacer que aumente la oferta y restablezca nuevamente este equilibrio, ¿verdad? Pero en el ínterin que estamos observando, que mayores presiones en los precios, es decir, una mayor inflación, se traduce en un menor desempleo. ¿Sí? Mucho ojo que el shock es de demanda agregada. Y eso nos va a servir un poco para poder explicar por qué se rompe la curva de Phillips cuando lo veamos gráficamente. Entonces, Alejandro, usted me indica si por ahí va su pregunta. Sí, ese sería el desequilibrio que estaríamos observando, ¿verdad?
Sí, está bien, Lick. Gracias. Entonces, ese es un poco lo que les quiero contar, pero a través de este modelo micro. ¿Sí? Muy bien, entonces como queremos maximizar esto, queremos maximizar las ganancias de la firma, queremos ver cuánto es la demanda de trabajo que le asegura ese objetivo, pues prácticamente tenemos que, fíjense que es una función cóncava, si se dan cuenta, ¿verdad? ¿Sí? La función de producción es cóncava en el corto plazo, aquí se me olvidó una barra, como espérenme acá. Esto es fijo en el corto plazo. Esa es una función de producción de corto plazo que es cóncava, esta es una constante, esto termina siendo cóncavo menos algo lineal es cóncavo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es derivar esa función, ¿verdad? Es una función continua que es derivable, entonces vamos a, vamos a derivarlo, ¿no? ¿Sí? Voy a seguir acá la parte. Entonces vamos a derivar la función de beneficios que depende prácticamente del trabajo respecto del factor variable. Vamos a ver qué pasa con el empleo, ¿verdad? Pues, ¿qué tendríamos de este lado? Pues tendríamos los precios en esa economía por la primera derivada de la función de producción respecto del trabajo, ¿verdad? Menos, aquí tenemos también el trabajo, menos el salario. Fíjense que este salario es nominal, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? Pero aquí tenemos ingresos nominales porque están multiplicados por precios. Aquí tenemos gastos nominales para que todo quede en la misma dimensión, ¿verdad? Entonces optimizamos, es una función con. Y pues, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que, haciendo un poquito de álgebra, Q' respecto de L es igual a W partido P. ¿Sí? Esta es una condición de equilibrio de la firma que está maximizando ganancias. Pero esta condición de equilibrio ya es conocida por ustedes, ¿verdad, jóvenes? Económicamente, ¿qué representa esta expresión? Esta que tenemos acá. Fíjense que es la primera derivada de la función de producción respecto del trabajo. O sea, esto lo que representa es el producto marginal del trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando una firma maximiza sus ganancias, debe remunerar al factor trabajo en función a su productividad marginal, ¿verdad? ¿Sí? El producto marginal tiene que ser igual al salario real. Esta es la condición de equilibrio de esta firma. La tiene que seguir en todo momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta de acá, si este es P de precios, y es cierto, se parece acá, tiene toda la razón. P, este sería P, igual esta, jóvenes. Gracias. Entonces aquí tendríamos precios por esta primera derivada. De hecho, sí, este es P, exactamente. Sí, porque son ingresos nominales, ¿verdad? Estamos multiplicando, por ejemplo, 50 computadoras que produce la firma por el precio unitario de cada una de ellas, ¿verdad? Digamos que cuesta 100 quetzales, por ejemplo. Entonces mis ingresos serían de 5,000, ¿verdad? Sí, gracias por la observación. Efectivamente se puede confundir, ¿verdad? La notación. Entonces aquí también tenemos precios. Sí. Muy bien, Aure. Perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos que este es un máximo, no un mínimo? ¿Cómo sabemos que estamos maximizando ganancias? Pues Solo explico podemos. una pregunta. Sí, por favor. Solo una consulta. Digamos que el supuesto indica que, digamos, el capital va a ser constante o es la firma la que va a Sí, poner de esa hecho, condición. lo estamos suponiendo porque, de hecho, la evidencia respalda ese supuesto, ¿verdad? Porque por más que esté enfrentando una firma a presiones de demanda agregada,
La solución inmediata, o al menos la de corto plazo, es venir y voy a contratar más trabajo, ¿verdad? Ampliar el capital implica un monto de inversión muy alto, tener liquidez que usualmente las firmas no lo tienen. Y segundo, pues ampliar la capacidad instalada, pues no se puede realizar tan en corto plazo. Entonces, uno, pues no poseen la liquidez suficiente. Y dos, los resultados de esa inversión para poder formar más capital no se observan en el corto plazo. Tenemos que todo un resultado que uno observa de la evidencia empírica, ¿verdad? En el corto plazo esto generalmente permanece constante, ¿verdad? No es tanto que las firmas lo decidan, sino que, digamos, que la respuesta inmediata que hacen las firmas es incrementar más el trabajo, ¿verdad? La demanda de trabajo, exacto. Les indicaba, las condiciones de segundo orden, las que nos aseguran que efectivamente este es un máximo, pues, ¿qué nos darían, verdad? Fíjense, aquí tenemos precios por el producto marginal que depende de la cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que derivar nuevamente esto respecto de L. Entonces sería P, lo voy a colocar así, ¿verdad? P por Q prima respecto de L. Entonces fíjense bien, los precios van a ser positivos. Esto es positivo. Y Q prima respecto de L, ¿qué signo tiene esto? Pues como asumimos que tenemos rendimientos marginales positivos decrecientes, esta productividad, ¿cómo es en la medida que aumento L? Pues va siendo cada vez menor. Entonces esto es menor a cero. Entonces más por menos, pues me queda menos. Y como la segunda derivada es menor a cero, nos asegura que esta condición de equilibrio es una condición de equilibrio de maximización de beneficios. ¿Sí? Entonces ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿qué tiene que ver esto con la curva de Phillips, iniciando, ¿verdad? ¿Sí? Y segundo, con la relación inversa entre inflación y desempleo. Este momento parece no tener vínculo. Claro que lo va a tener. Y pues un poco es lo que tenemos acá con la pregunta de Scarlett, ¿verdad? Hacia eso queremos llegar, ¿verdad? Pero queremos formalizarlo un poco. ¿Sí? O microfundarlos, quieren verlo así. Queremos colocar microfundamentos a esto que tenemos acá. Entonces vamos a generar un pequeño shock. Pero antes de eso, antes de generar ese shock, tratemos de representar gráficamente este esquema de optimización. ¿Sí? Digamos que este es el resultado principal, ¿verdad? Cuando una firma maximiza ganancias, sus productividades marginales coinciden con la remuneración real del factor productivo que estemos considerando, ¿no? Fíjense que esta condición de equilibrio nosotros la podemos representar gráficamente a través de las curvas iso-beneficio. Lo voy a colocar acá. Curvas iso-beneficio. Entonces, ¿qué son las curvas iso-beneficio? Son combinaciones de producción y trabajo asociadas a un nivel de ganancias o de beneficios, ¿verdad? Constante. Entonces vamos a escribir la especificación de nuestras curvas iso-beneficio con la finalidad de poder representar gráficamente este problema de optimización. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tomamos nuestra función de ganancias, ¿sí? Que sería P por Q, que depende, acá lo mantenemos fijo, K y L, menos W por L más R por K,
igual a un nivel de beneficios constante que le voy a llamar B sub 0. Entonces tomamos la función de ganancias. Aquí tenemos los ingresos de la firma, precio por cantidad. Aquí tenemos los gastos fijos y los gastos variables, si quieren verlo así, ¿verdad? Costo fijo y costo variable. Costo fijo, costo del capital, y costo variable, el costo laboral. Y lo voy a igualar a un nivel de ganancias cualquiera B sub 0. ¿Sí? Entonces quiero ver cuáles son esas combinaciones insumo-producto que me aseguran un nivel de beneficios que va a ser constante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Un poco de álgebra, ¿verdad? Vamos a tomar P por Q. Esto va a ser igual a B sub 0 más los costos variables y los fijos, ¿verdad? R por K. Esto que está acá, lo estoy dejando de este lado, este tiene menos, lo paso a más, ¿verdad? Entonces despejamos en términos de la producción para poder encontrar esas combinaciones de insumo-producto. Entonces tendríamos B sub 0 más WL más R por K dividido P. ¿Sí? Voy a reordenar un poco el numerador, entonces tendría que esto va a ser igual a B sub 0, que es constante, los costos fijos que por definición van a ser constantes, partido P, más W, partido P, por L. ¿Sí? Y aquí tengo la especificación del mapa isobeneficio, ¿verdad? De todas las curvas isobeneficio. ¿Y que el último es B sub 1 o B sub 0? Vamos a ver, este de acá es un B sub 0. Es el mismo que tenemos acá arriba. Los jóvenes, si ustedes observan esta especificación, pues en términos sencillos es una línea recta, ¿verdad? Aquí tenemos una constante, ¿sí? Y aquí tenemos la parte de la pendiente, ¿sí? Obviamente la constante va a cambiar por este nivel de precios también, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjense que lo que tenemos son líneas rectas, cuya pendiente, ¿cómo es, jóvenes? ¿Cómo es la pendiente de nuestras curvas iso-beneficio? ¿Positiva, Lick? Positiva. Gracias, Alejandro. Muy bien, es positiva. Que vamos a colocar Q y las ganancias. Y aquí vamos a tener eh, la cantidad de trabajo. O el empleo, si quieren verlo así, ¿verdad? Para ya vincularlo con la curva de Phillips. Fíjense que la restricción para la firma va a ser prácticamente su función de producción. Usted está restringida en el corto plazo por la forma en la cual produce. ¿Sí? Así que tenemos una función de producción que depende del insumo variable, el trabajo. Y tenemos un mapa isobeneficio, un conjunto de curvas isobeneficio. Voy a representar acá. Un mapa isobeneficio. Y Alejandro nos indicó que tiene pendiente positiva, eso es correcto, ¿verdad?
beneficio sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Tengo un mapa isobenticio. Cada una de ellas representa distintos niveles de ganancia. Entre más me alejo del origen, jóvenes, ¿cómo es el nivel de ganancia? ¿Mayor, licenciado? Exactamente, muy bien, es mayor. Gracias, Carlos. Exacto, es mayor. ¿Sí? Les voy a dejar que ustedes lo tengan en sus copias para poder analizar un poco el esquema gráfico que tenemos acá. Mientras que ustedes copian, puedo atender inquietudes de cualquier naturaleza. No perdamos de vista que lo que quiero explicar es esto. Bueno, esto que está acá es el resumen, pero quiero que lo hagamos a través de un modelo, ¿verdad? Esa es la idea. Lick, disculpe, solamente la curva es dijo que era una función de producción, ¿verdad? Exactamente, esa es la función de producción de corto plazo, ¿sí? Se acuerda que es cóncava porque tenemos rendimientos marginales que son positivos, pero decrecientes. Es decir, usted contrata a un trabajador más, pero como tiene un nivel fijo de capital, el aporte que hace el último es menor al anterior, ¿verdad? Por eso es que es cóncava, pero efectivamente es la función de producción y termina siendo una restricción para la firma. Bien, entonces, jóvenes, revisemos acá y veamos cómo una firma busca optimizar sus beneficios, ¿verdad? La firma quisiera tener un nivel de beneficios B sub 4, porque como le indicó Scarlett, es preferido respecto a un nivel de beneficios B sub 1, pero lamentablemente está limitado en el corto plazo. En el corto plazo no puede ampliar tan fácilmente su capacidad instalada. Entonces, dada la restricción que provee la función de corto plazo, pues fíjense que la firma optimiza en este punto, ¿sí? Contratando esta cantidad de trabajo, L sub 0, y con este nivel de producción. El asterisco le voy a llamar mejor. El asterisco, cada asterisco, y con un nivel de beneficios B sub 2. Ahora veamos, jóvenes, cuál es la condición de primer orden, cuál es la condición de equilibrio gráficamente en esta representación del modelo. Pero lo que podemos observar es que la pendiente de la restricción que viene dada por la función de producción es igual a la pendiente de la curva y su beneficio B sub 2. ¿Sí? Pero fíjense que hay una igualación de pendientes en este punto de tangencia. Entonces vamos a decir que la pendiente de la curva y su beneficio es igual a la pendiente de la función de producción, que es la restricción. Ya de este lado, Alejandro nos indicó que la pendiente es positiva, pero la magnitud de esa pendiente, si observamos la especificación, ¿a qué es igual? W partido P. Nuevamente, por favor. W partido P. Exactamente, muy bien, Aníbal. Fíjense que nosotros aquí tendríamos A más B por X, ¿verdad? A más B por X. Y efectivamente la pendiente viene dado por el salario real. ¿Sí? W partido P. Y eso es igual a la pendiente de la función de producción. Ustedes saben que la pendiente de la función de producción es la productividad marginal. Jóvenes, al punto que voy es que gráficamente encontramos el mismo resultado que analíticamente ya habíamos estudiado. ¿Sí?
sea, este modelo gráfico respalda lo que nosotros vimos en términos analíticos hace un par de minutos. La firma debe remunerar a cada uno de los factores de acuerdo a su productividad marginal. Eso le asegura maximizar sus ganancias, como lo estamos viendo acá. Fíjense que podría alcanzar niveles de ganancia más altos. Pero ¿qué debería hacer? Pues podría invertir en tecnología. ¿Se acuerdan que en microeconomía 2 vimos que los avances técnicos amplían la frontera de posibilidades de producción? Pues implementar mejoras técnicas hace que el nivel de ganancias aumente con la misma cantidad de trabajo. Vean qué interesante. El punto no es ese. El punto es que estamos en la curva de Phillips, ¿verdad? Y queremos explicar la relación inversa entre inflación y desempleo. Ahora sí, en el contexto del modelo, vamos a generar un shock de precios. ¿Por qué existe una relación entre inflación y desempleo? Lo vamos a ver a continuación. Hay un incremento en los precios. ¿Sí? Un shock en el nivel de precios agregado de nuestra economía. Siempre hago la P así, pero no, me voy a acordar de corregirla. ¿Sí? Hay un incremento en precios. ¿Qué efecto genera el incremento en precios? El incremento en precios, dado el nivel de salarios nominales, va a hacer que los salarios reales disminuyan. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es que haya una caída en W partido P. ¿Qué tenemos detrás de esto? Fíjense bien, que los salarios nominales son lo suficientemente rígidos para poder ajustar el salario real. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos la varianza de los macroprecios, ¿se acuerdan que hicimos un ordenamiento de varianzas de macroprecios? Cuando vimos overshooting. ¿Cuál era el macroprecio más flexible? Tipo de cambio. ¿Qué le seguía después? La tasa de interés. ¿Qué le seguía después? Muchachos. Los precios. Los precios de los bienes. Muy bien, Mirna. ¿Sí? Pero fíjense que de último se encuentran los salarios. Los salarios son macroprecios, pero de todos los macroprecios son los más rígidos. ¿Por qué? Porque el día de hoy pueden subir los precios, pero no va a pasar que el día de mañana se los vayan a ajustar, ¿verdad? Probablemente el ajuste en los salarios es una vez o 2 veces al año, a lo más. Entonces, al momento que se da un shock de precios, lo que nosotros esperamos es que los salarios nominales sean lo suficientemente rígidos para que los costos marginales reales de la firma disminuyan. Entonces, si disminuyen los costos marginales de la firma, ¿qué va a pasar con la demanda de trabajo? Pues la firma demanda mayor cantidad de trabajo. Esa mayor demanda de trabajo hace que, dado cierto nivel de desempleo, ahora experimente una reducción, es decir, va a haber una reducción en el desempleo. ¿Sí? Y ese incremento en la demanda de trabajo, dada la función de producción, va a hacer que aumente la actividad económica, que aumente Q, que aumente el PIB, si quieren verlo así. Entonces, a mayor inflación, menor desempleo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo esto que tenemos acá es consistente con el modelo que nosotros vimos acá? Pues muy sencillo. Si aumenta los precios, ¿qué va a pasar con la pendiente de cada una de las curvas y su beneficio? Pues la pendiente ahora va a ser menor. Si esperamos que la pendiente ahora sea mucho más plana, si quieren verlo así. Entonces, para no saturar todo esto de curvas y su beneficio con una pendiente más plana, voy a representar aquella que esté en el óptimo. ¿Sí? Y ese que la constante va a cambiar también, ¿verdad? Porque se acuerdan la especificación del intercepto, mejor dicho. ¿Sí? Voy a hacer esto, miren. Vean esta nueva, de hecho la debía haber hecho con azul mejor, ¿verdad?
Vean esa nueva curva iso-beneficio. ¿Es consistente con el incremento en precios? Sí, porque va a reducir los costos marginales de la firma. Entonces caen los costos marginales y ¿qué va a pasar en su nuevo equilibrio? ¿Sí? Va a demandar más trabajo que antes, ¿verdad? Todo este disco lo voy a colocar. Probablemente vaya a producir más que antes, que era un poco lo que nos preguntaba Alejandro, ¿verdad? Sí. Va a haber una oferta que va a responder a esas presiones de demanda, si quieren verlo así. Contrata más trabajo, pues va a aumentar la producción y obviamente cae el desempleo. Entonces, cuando aumentan los precios, se genera un proceso inflacionario que genera como consecuencia una caída en el desempleo. Y eso implica pues una mayor producción. Si se dan cuenta, lo que nosotros estamos caracterizando no es nada más que la curva de oferta agregada. A mayores precios, mayor producción, o mayor Y, como lo dieron en macroeconomía 2. ¿Sí? Aumenta P, entonces aumenta Y. Lo mismo, estamos señalando lo mismo, solo que ahora lo estamos viendo en su efecto en el mercado laboral. Pues jóvenes, esta curva de Phillips que acabamos de describir, que nos describe, que nos señala la relación inversa entre inflación y desempleo, esta relación inversa que está contenida en esta curva de Phillips, no es nada más que una curva de oferta agregada. Pues jóvenes, resultado importante de lo que estamos viendo ahora. La curva de Phillips es una curva de oferta agregada. ¿Sí? En macroeconomía 3, a la curva de oferta agregada que ustedes vieron en macroeconomía 2 le llamamos curva de Phillips. Y en el modelaje macroeconómico, en modelos estructurales de equilibrio general, pues debe haber una curva de oferta agregada, que es una curva de Phillips. Entonces, cuando ustedes escuchen, miren, díganme cuál es la ecuación de la curva de Phillips, les están preguntando sobre la curva de oferta agregada en su modelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les vuelvo a repetir, la curva de Phillips describe la relación inversa entre inflación y desempleo. Intuitivamente, jóvenes, si quieren, olvídense del modelo. Intuitivamente, ¿por qué existe una relación inversa entre inflación y desempleo? Tengo un shock de demanda agregada. Es prácticamente lo que tengo de este lado. Tengo un shock de demanda agregada. ¿Cómo se refleja ese shock de demanda agregada, ese desequilibrio? Pues con un incremento en los precios agregados de la economía. ¿Sí? Entonces tengo o coexisten presiones de demanda con precios más altos. ¿Qué va a hacer la firma en el corto plazo? Lo que hace la firma es que va a tratar de responder a esa mayor demanda, dada la restricción que tiene en su proceso productivo, porque no puede ampliar su capacidad instalada inmediatamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Contrata más trabajo. ¿Sí? Ese incremento en la demanda de trabajo genera un efecto en el mercado laboral a través de una caída en el desempleo. ¿Sí? Esa mayor producción en algún momento tiene que empatar con esta demanda agregada. De tal manera que procesos inflacionarios van a estar asociados a una reducción en el desempleo. La firma se encuentra motivada a producir más y en consecuencia tiene que demandar mayor cantidad en su variable. Eso es lo que está detrás de todo lo que acabamos de hacer, muchachos. Si se dan cuenta, acá lo estoy analizando por el lado de los costos marginales. Esa es la forma de poderlo ver. Cuando aumentan los precios, lo que va a pasar es que los costos marginales de la firma van a empezar a caer. Y ese es un incentivo para poder contratar mayor cantidad de trabajo. ¿Sí? Esa mayor contratación de trabajo hace que el desempleo disminuya y que al final del día la firma esté produciendo más. Los precios más altos implica una producción más alta. Es una curva de oferta agregada. La curva de Phillips es una curva de oferta. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento micro? Pues no es nada más que un proceso en el cual una firma está buscando ser racional. En todo momento está maximizando sus beneficios. Entonces, cuando encuentra un shock de precios, reajustan su decisión de producción y de demanda de trabajo para nuevamente alcanzar los beneficios más altos condicionado a ese shock de precios, ¿verdad?
¿sí? O sea, este es lo que está detrás de la curva de Phillips, ¿de acuerdo? Pues jóvenes, para terminar la clase, fíjense que el día de hoy va a ser de 6 a 7:30, entonces solo quiero terminar con un poco de evidencia, ¿sí? Evidencia empírica. Vamos a ver qué pasó en Estados Unidos, ¿sí? Haciendo un resumen, ¿verdad? Mayor inflación, caída en los costos marginales reales de la empresa, demanda más trabajo, cae el desempleo y eso genera mayor producción, ¿sí? Jóvenes, aquí tenemos la curva de Phillips, ese trade-off entre inflación y desempleo, porque es al final del día un trade-off, ¿verdad? Tenemos que sacrificar una cosa para poder obtener otra. O sea, ahí ya tenemos un instrumento de política. ¿Queremos reducir el desempleo? Lo podemos hacer, pero a costa de mayor inflación, ¿sí? Entonces veamos acá en esta gráfica. Aquí tenemos en el eje vertical tenemos la inflación medida a través del deflactor del índice, el deflactor del índice de precios al productor, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es el PIB nominal, pero digo el PIB real. Así es como se construye el índice de precios del productor, ¿verdad? Sí, es un deflector del PIB. Así. Y en el eje horizontal tenemos el desempleo, ¿sí? Ven en la década de los 60, muchachos. Esta relación se mantiene, ¿verdad? ¿Sí? ¿Queremos lograr menor desempleo? Sí, pero a costa de mayor inflación. Década de los 60, esta relación parecía tener digamos, un vínculo lo suficientemente estable, ¿sí? Veamos qué pasa después. Aquí tenemos década de los 70s y 80s. Vean en los 60s. Es el ejemplo que les da el catedrático, ¿verdad? Sí, todo se ve bonito, pero les pasan otros datos y encuentran esto. Ya la relación ya no es tan directa. Este es el ejemplo que pone el profe y este es el que le ponen a ustedes, ¿verdad? El difícil. Pues, ¿qué está pasando acá? En la década de los 70 se rompe esa relación inversa. ¿Qué está detrás de eso? Fíjense que en la década de los 70 Estados Unidos y la mayoría de economías experimentó un shock de petróleo muy fuerte. Vean acá la década de los 60. Bueno, ¿qué tenemos acá en el eje vertical? Tenemos dólares por barril de petróleo y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Década de los 60, precio del petróleo muy estable. Pero vean qué pasó en la década de los 70, ¿sí? Hubo un shock positivo en los precios del petróleo. De tal manera que se cuadruplicaron aproximadamente. Fíjense que en la década de los 60 estuvo en $3 imagínense, $3 por barril. Ahora estamos a 80, algo así, ¿verdad? En la década de los 70 pasaron de $3 a $12. Prácticamente se cuadruplicaron, es decir, el crecimiento fue del 300%. Fíjense que este shock que se generó, no por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta, es decir, por el lado de los costos, hizo que la relación estable que se había observado una década atrás, pues se rompiera, ¿sí? Fíjense que ese shock de los precios del petróleo influyó sobre las expectativas de los agentes económicos. ¿Qué es lo que tenemos en esta gráfica? Aquí tenemos inflación para Estados Unidos y aquí tenemos el tiempo, miren, desde 1900 hasta 2005. Vean qué pasó antes de la crisis del petróleo. Si se dan cuenta, la inflación oscila entre valores positivos y negativos, ¿se dan cuenta? De tal manera que el valor esperado o el valor promedio de la inflación es aproximadamente cero. Si se dan cuenta, la inercia o la persistencia de la inflación es muy baja, ¿sí? Al momento que se produjo esta crisis del petróleo, vean qué pasó. La inflación empezó a ser más persistente, miren. Ya no tenemos esa oscilación entre inflación positiva y negativa. Y eso influía en las expectativas de los agentes económicos. De tal manera que la curva de Phillips no reflejaba esa relación entre inflación y desempleo, derivaba que no estaba incorporando la forma en cómo los agentes formaban sus expectativas en este nuevo escenario de espiral inflacionaria, si quieren verlo así. ¿Sí, Alejandro? Sí, y eso no tiene que ver, digamos, con la activación digamos, de Europa, porque me imagino que en ese periodo estaban saliendo de la guerra, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, de hecho eran problemas más de orden geopolítico, ¿verdad? Porque por una parte Estados Unidos tenía un déficit fiscal muy alto, ¿sí?
Y había una especie de guerra también con países productores de petróleo, de tal manera que esos países restringieron la producción de petróleo e incidió en ese shock tan alto en los precios, ¿verdad? Sí, entonces tuvo, digamos, un origen más que económico, más de orden geopolítico, vinculado precisamente a la guerra, ¿verdad? Y algo así Exactamente. estamos hoy en día, Lick. Sí, un poco, ¿verdad? Es como una especie de monopolio, ¿verdad? La OPEP prácticamente restringe la oferta si quiere que los precios vayan subiendo o que se mantengan al precio que ellos desean. Pues algo así fue lo que ocurrió precisamente en la década de los 70. Y eso hizo que esa relación se rompiera. Entonces, la curva de Phillips, tal como la tenemos acá en una relación inversa entre inflación y desempleo, no se cumplía más. El siguiente día de clases, ¿qué vamos a hacer? A partir de esta evidencia, nosotros ya vamos a empezar a formular una curva de Phillips que incluya el rol de las expectativas. Porque si ustedes ven una evidencia como esta, jóvenes, sus expectativas de inflación cambian. Ya no van a decir, mire, muy probablemente pues la inflación vaya a ser cero, como lo veíamos acá. No, ustedes saben que hay una tendencia en la inflación que va a modificar sus expectativas y eso influye efectivamente sobre el empleo y sobre la actividad económica. Las expectativas que ustedes tienen, valga la redundancia, tienen incidencia sobre variables reales. Las expectativas son los escenarios que ustedes tienen sobre algo y eso influye sobre el comportamiento futuro de una variable real. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente día de clases, que es el día martes, nosotros vamos a incorporar en la curva de Phillips el rol de las expectativas. O sea, en este análisis que tenemos acá, vamos a considerar las expectativas de precios de los agentes económicos. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿con qué nos quedamos la clase del día de hoy? Digamos, el mensaje con el cual yo quiero que ustedes se queden. La curva de Phillips no es nada más que una curva de oferta agregada. Me dice que a precios más altos, una firma produce más y eso implica aumentar su demanda de trabajo y en consecuencia una reducción en el desempleo. Lo importante es que esa curva de Phillips o curva de oferta agregada se construye a partir de un shock de demanda, no de un shock de oferta como el que estamos viendo acá. Un shock de petróleo es un shock de oferta porque afecta los costos de producción de la firma. Entonces, si tengo costos más altos, se lo voy a trasladar a los precios de mis bienes. Pero si los hogares no tienen ingresos suficientes para poder demandar esos precios más altos, pues voy a tener por una parte inflación y por otra parte, pues voy a tener más desempleo porque nadie está demandando mis bienes. Pues fíjense que el canal de transmisión es distinto. Bueno, jóvenes, entonces nuevamente les agradezco su atención, su participación el día de hoy, que hayan atendido la convocatoria, también se los agradezco y nos vemos entonces el día martes. Tengan feliz fin de semana. Gracias, Lick, muchas gracias. Buenas noches, Lick. A ustedes, jóvenes. Buenas Yo noches, los saludar. Me gracias. voy a quedar un momento por acá si alguien quiere comentarme algo. Lick. Ahí está. Bueno, ahí les vamos a pasar la grabación también, ¿verdad? Para que la puedan tener. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, Lick, ahí todo bien, con un poco de tráfico hoy. ¿Cómo le fue? Fíjese que en mi caso fue todo lo contrario. Yo pensé que iba a haber bastante tráfico y nada. Literalmente nada. Digamos, en la parte del obelisco sí había tráfico. En la mañana y también un poco en la tarde. Pero de lo contrario, como que la mayoría tenía expectativas de que iba a haber tráfico y mejor no salió. Entonces yo no encontré tráfico, ¿verdad? Pero, digamos, en su caso sí encontró, ¿no? Ahí dice, ¿no? Sí, es que fui a hacer unas compras, entonces ya vine un poco tarde, pero ahí sí estaba bastante gente. Ya Sí, empezó. bueno, sí, sí. Ajá. Pero le iba a hacer una pregunta, Lick. Sí, claro, claro, adelante. Vi que hoy subieron ya el calendario de exámenes. Ah, ya lo subieron. Sí, ya. ¿Cuándo nos toca? El 6 de octubre, me parece. 6 de octubre. Sí. Fíjese que vamos a. Bueno, no sé qué iba a preguntar. Adelante, adelante. Sí. Sí, mi pregunta es, Lick, que como hemos visto bastantes temas, ¿verdad? Desde el Bastantes. segundo, Hemos visto pocos, de hecho. Yo siento que ha sido mucho, pero mi pregunta es hasta dónde va a venir el examen de dónde a dónde, ¿verdad? Sí, fíjese, bueno, quería tener también un poco las recomendaciones que me habían hecho algunos compañeros respecto del tiempo del examen. ¿Qué tiempo tienen asignado? Porque hice una recomendación, no sé si la lograron cambiar.
Déjeme ver, Lick. Ahora le digo. Sí, yo me acuerdo que pedí media hora más porque sí me hicieron, digamos, observaciones que son válidas, sin pedo. Entonces quise cambiar esa parte, a ver si lo lograron hacer. Fíjese, Lick, que 2 horas y 20 Sí, minutos de... excelente. Ujú. Gracias, Alejandro. Sí, al menos estamos bien. Entonces, ahí tratando un poquito de tomar en cuenta sus observaciones en función a lo que me comentaban del primer parcial. Vamos a agregar esa media hora más, y ahora sí ya voy a su pregunta. ¿Qué vamos a evaluar? Quiero dejarles una semana, digamos, para que ese contenido que veamos antes del examen, antes del día del examen, esa semana, pues no entre a evaluación, ¿verdad? No sea sujeto de evaluación para que tengan, digamos, tiempo suficiente. Entonces, déjenme ver. Estamos a 14 y es el 4, ¿verdad? El 6, Lick. 4, el 6, ¿verdad? Ah. Vamos a ver, pues si sería el 6. Tendríamos la otra semana, martes, jueves y viernes, ¿verdad? Ujú. Y tendríamos... Sí, entonces nos va a dar tiempo ver la curva de Phillips, porque espero la otra semana, en martes, jueves y viernes, completar ese tema. Entonces entraría hasta la curva de Phillips. Y lo que veamos la semana del 25 al 29, junto con lo que veamos el 3 y 4, no, el 3 y el 5, sería para el examen final. Entonces, concretamente, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar overshooting completo, jóvenes. Completo ese modelo. ¿Sí? Ahí es suficiente. También Mundell y Fleming, ¿sí? Movilidad perfecta y las variantes de movilidad imperfecta y curva de Phillips, ¿verdad? Esos temas. Entonces ahí eh, vamos a dejarles un espacio ahí de temas que no se van a evaluar y pues colocamos media hora más, ¿verdad? Entonces de ya hay que estar leyendo, ¿verdad, jóvenes? Estudiando. Ahí les pasamos la solución del modelo de overshooting para que ustedes lo revisen, ¿sí? No estaba complicado. Igual revisen y si tienen alguna inquietud de lo que está ahí, pues lo podemos revisar. También, Oscar, aprovechando que está por ahí, vi su correo, no lo he leído. Voy a revisar lo que usted me mandó, pero en términos generales de lo que estuve revisando es similar la estrategia de solución que encontramos, ¿verdad? Coincido con usted en que es de variables separadas, ¿verdad? Porque es aditiva, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros fue separar el componente homogéneo, que es el menos V, que usted lo hace ahí, y lo revisé. La otra parte no la he revisado, pero ahí voy a leerlo y le voy a dar mi reacción, ¿verdad, Oscar? Pero Ok, está voy a ver a bien. detalle lo que escribí. Sí, es que me llamó la atención por el hecho de la ecuación diferencial que se obtiene al hacer la separación en solo la parte homogénea. Al final se llega a lo mismo, pero la forma en la que se plantea las dos condiciones para encontrar el valor de K, ese es el que me quedó un poco en duda. Ah, ya. Exacto, pero con el método que, como le digo, que es de variables separadas, se llega más directo porque solo hay que calcular un valor. En cambio, con el método que hicimos en clases, se calcula 2 veces, como un valor Sí, inicial pues. y un valor final. Yo me fui por la terracería y usted se fue por la autopista, algo así, ¿verdad, Oscar? Entonces déjame revisarlo. Sí, de Okay. hecho lo voy a revisar y obviamente si es mucho más sencillo hacerlo, pues se lo vamos a compartir a los muchachos porque eso pues, les ayuda más a encontrar la solución de forma directa, ¿verdad? Sí, pero gracias, Oscar. Igual lo voy a revisar, no lo he revisado, pero gracias ahí por el aporte. Muy bien, licenciado. Sí, por eso se lo envié en ese formato, porque ahí ya está en PDF, pues si es para compartir y está correcto, pues ahí está para los compañeros. Exacto, si usted nos permite, pues lo estaríamos compartiendo con los muchachos, ¿verdad? Sí, claro, no hay problema, licenciado. Bien, perfecto, gracias. Entonces solo lo voy a revisar y se lo estaríamos enviando. Sí, sí, Cristian. Buenas noches, Lick. A mí me quedó una duda. En la gráfica que parecía un colochito, la que mostró en las diapositivas. En la gráfica de la curva de Phillips. Sí, una que parecía un Si colocho ahorita que lo yo voy a... había visto en los documentos
Fondo Monetario Internacional, pero no no Vamos a revisar. no le he entendido. Vamos a revisarla. Se me indica cuál. ¿Esa? ¿En esta? No, la otra. Es que yo he visto unas parecidas en lo que comparte el FMI en Facebook, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo se interpreta. No sé si podría darme algún ejemplo Usted para me al dice menos de tener la noción. ¿Sí? digamos, ¿en qué sentido es usted? ¿En qué? ¿Cómo interpretar, digamos, esta gráfica de dispersión, de diagrama de puntos, dice usted, no? ¿Sí? Sí, sí, porque por ejemplo aquí tendríamos como una especie, pues también dice por ahí va su pregunta, es como una nube de puntos y lo que tenemos son pares ordenados, ¿verdad? Entonces tendríamos acá, digamos, un nivel de desempleo de 6.8%, ese es para el año de 1961, ¿verdad? Un 6.7 o 6.8 de desempleo junto con una inflación de 1%, ¿verdad? Entonces tenemos un par ordenado de inflación y desempleo. Lo mismo haríamos para cada uno de los años, ¿verdad? Estaríamos ploteando los pares ordenados, ¿verdad? El componente de X y el componente de Y, que sería desempleo e inflación respectivamente. Entonces aquí uno puede ver a través de la nube de puntos si hay como una especie de correlación, ¿verdad? ¿Sí? Si la nube de puntos describe una relación inversa, una relación directa, o bien si no refleja ninguna tendencia, digámoslo así. Y eso puede ser un indicador de la correlación, ¿verdad? ¿Sí? Pero imagínense que en este caso es mucho más evidente, esta nube de puntos se puede modelar. Y uno podría decir, mire, hay una relación inversa, ¿verdad? ¿Sí? A menor desempleo, mayor inflación. Es decir, puedo lograr una caída en el desempleo. Ve acá la caída en el desempleo. Aquí el desempleo está en el año 69 en 3.3. Pero eso fue a costa de mayor inflación. Fíjense que Estados Unidos tiene una inflación promedio del 2%. Entonces tuvieron que aceptar un poco más de inflación para poder reducir un poco el desempleo. ¿Sí? Entonces esta nube de puntos le describe como una especie de tendencias, ¿verdad? Una tendencia directa, una relación directa, una relación inversa. Y aquí se puede sacar un coeficiente de correlación. De hecho, el coeficiente de correlación tiene el nombre del autor, ¿verdad? Se llama correlación de Phillips, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La otra semana. Ujú. Entonces, por ahí va, Cristian. O sea, digamos, cada punto es una combinación de desempleo e inflación. Aquí se unen esos puntos para ver si es un poco más evidente esa interrelación entre ambas variables, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, el Fondo Monetario presenta muchas gráficas de estas. De hecho, cuando ustedes hacen econometría, empiezan haciendo, cuando es bivariada, una nube de puntos. A ver si les muestra algo de evidencia, ¿verdad? Jóvenes, no sé si me han preguntado algo más, algo que me quisieran comentar, ¿no? Bueno, entonces, dejar de compartir. Los dejo descansar entonces, jóvenes. Espero que tengan un buen descanso. Supongo que mañana descansan, ¿verdad? Bueno, descansan del trabajo, ¿verdad? Pero en términos de estudio ya tienen que estar estudiando. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Hay que aprovechar. ¿Cuál es el primer examen que tienen? Econometría, creo. Econometría. ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo empiezan exámenes? Ese es el 3, creo yo. El 2, 3. creo que El 2. Ah, sí. Dos. Cierto. Y generalmente, ¿cómo estudian ustedes? ¿Tienen grupos virtuales? ¿Se reúnen presencial? Fíjense que la universidad ya va a la segunda fase de, de la incorporación a la presencialidad, ¿verdad? Todas las clases que tengan laboratorios, cuestiones que sean más prácticas, ya van a empezar a ir a la U, pero lo más probable es que nosotros hasta el otro año nos vayamos a incorporar, ¿verdad? Yo no quiero, ¿Cómo? yo no quiero regresar presencial, mucho tráfico.
¿Usted no quiere que que volvamos a la No, presencialidad? es imposible, Nick, ya estructuralmente no se podría regresar presencial, es demasiado el tráfico y Sí, ¿verdad? Si ahorita sin tráfico, bueno, me refiero sin universidad, hay un montón de tráfico, hay ¿verdad? tráfico. Ya regresar Sí. presencial nunca vamos a llegar, al menos de que solo se dejaran las clases que son como prácticas, como medicina y todo eso, sí deberían de ir presencial, pero uno no considero que sea necesario, es demasiado. Si antes costaba salir de la universidad, ahora ya. Ese es cierto. Gracias a Dios, solo 3 meses me hice presencial. Sí, esa es una desventaja, puede ser desmotivación para muchos, ¿verdad? En términos de... ¿Y cómo han visto ustedes la calidad educativa? ¿Ha habido un detrimento en la calidad educativa cuando se pasa a la virtualidad? Yo honestamente solo... Ay, mejor no voy a hablar. Desde el área común, el único licenciado que yo considero, no es porque quiera decirle algo en la clase, pero al que de verdad admiro es a usted. Y me imagino que los otros licenciados deben de haber sido, no sé, pero solo eso. Primero por No es por nada algo de la sí, clase, no, es la realidad. De hecho, he hablado con gente que ha salido de aquí, dicen, siempre me dicen cuando conozcas al licenciado eso, vas a ver que ahí sí ya. ¿Y qué? Se dijo, mire, mejor no lo hubiera conocido. Mejor si no hubiera tocado él. No lo conozca. No, pues. Sí, yo les preguntaba esto por si digamos, han notado ustedes que en la virtualidad se ha perdido un poco de lo que sí había en la presencialidad en cuanto a la convivencia, en cuanto a un poco más de interacción del catedrático con los estudiantes y entre ustedes, ¿verdad? O sea, un poco lo que se gana en términos de estar en casa y en la virtualidad, donde no tienen que toparse con tráfico, pues compensa el hecho de que no están en la presencialidad y toda esa parte de la interacción pues se perdería. Era esa mi pregunta. Pregunta, Marisol. Sí, Alejandro. Bueno, Alejandro, hay varios, ¿verdad? Entonces pueden hablar sin Levantaron la problema. mano antes de mi persona, Lick. Entonces, ¿Ah, sí? sí. Eh, Yo creo que fue Cristian Lucas el primero. gracias. Gracias, Alejandro. ¿Sí, Cristo? Sí, Lick, no todos los licenciados tienen las capacidades pedagógicas que usted tiene, porque con otros sí nos ha costado, les soy sincero, que como que les vale mucho y no se puede aprovechar la virtualidad como se aprovecha con usted, porque por ejemplo yo veo las clases, le pongo atención, después las vuelvo a escribir, o sea, las grabo, vuelvo a escribir y entiendo un poco más por qué dice o hace ciertas cosas cuando las explica. Entonces yo creo que esa es una ventaja que ya presencial no la vamos a tener, pero sí, ahorita sería de aprovechar, aprender todo lo posible y avanzar con los cursos, porque inevitablemente vamos a regresar y si no nos vamos a tardar unos 2, 3 años más en, en la U, por las complicaciones de la atención, del tiempo que uno se tarda en llegar y todas esas variables que no podemos controlar. Pero sí, siento que ahorita deberíamos de aprovechar, aprender lo suficiente. Yo la verdad sí me he aplicado más virtualmente que presencial, pero Sí, lo he notado. sí siento que el cambio va a ser algo brusco, e incluso yo tengo amigos en el trabajo que están en privadas y ya empezaron las clases presenciales y sí sienten el cambio, incluso los están dejando a algunos hacer los exámenes a cuaderno abierto o ya no les ponen la misma dificultad. Y además la San Carlos de eso se caracteriza, de que aprendemos o aprendemos, pero sí yo siento que va a ser un impacto muy, muy negativo al inicio, pero si antes se grababan, o sea, también podemos nosotros en el futuro, solamente eso. No, gracias, Cristian. Sí, yo porque he visto que estaban muy divididas las opiniones, ¿verdad? De lo que he visto, muchos quieren regresar, muchos ya no quieren hacerlo, ¿verdad? Entonces,
Entonces quería preguntar qué opinaban ustedes, ¿verdad? Sí, Juli. No, yo también le iba a decir que yo creo que las clases presenciales tienen unas ventajas y que era justo la que usted decía de poder convivir, tener más interacción con los docentes, compañeros, pero si lo ponemos como en una balanza, creo que algo que nos enseñó la pandemia es que no necesitamos estar físicamente en un lugar para hacer cosas. Entonces, creo que virtualmente tenemos más capacidades de llegar a otros lugares. Por ejemplo, creo que no tenemos la misma capacidad en una aula en la universidad que en un Meet, donde podemos llevar educación a otros lugares donde no tenemos presencia física como universidad. Creo que también la calidad de educación, eso se puede mejorar. Hay gastos que no se tienen por no tener